Gracias. Yo quiero primero hacer los agradecimientos que nos hicimos. Nos había pedido Carlos que armáramos una mesa de la AP y en realidad cuando discutimos esto entre los tres, Marcelo, André y yo, nosotros en general hablamos mucho de cuestiones de investigación o de los proyectos que hacemos y dijimos, vamos a tomar un tema que en realidad trabajamos mucho, pero la gente conoce poco, que hacemos mucho en la AP. Entonces dijimos justamente trabajar sobre el tema de estigma y discriminación. Me parecía que era un tema ideal. Así que bueno, gracias Carlos y Tomás de la Asociación de Psiquiatría Biológica Argentina por esta oportunidad. Yo había preparado, porque tuvimos una serie de inconvenientes de salud, pobre Marcelo que estaba realmente mal, yo arreglé con él para salir ayer a la mañana temprano. Ya el jueves me dijo, mira, no ando muy bien, estoy medio complicado, estoy muy atacado. Y a la madrugada a las 6 de la mañana me dijo, mira, no voy a poder ir porque pasé muy mala noche con fiebre. Como Andrea no venía tampoco y no sabíamos si iba a poder haber una buena posibilidad, armé una charla hoy a la mañana entera con todo. Por lo tanto, voy a ser muy resumido porque quedó poco tiempo y no voy a hablar otra vez haciendo overlapping de cosas, ¿no? Entonces voy a dedicarme más que nada a esto, que es un trabajo que hicimos en la Asociación Argentina de Psiquiatras que está relacionado con todo esto que hablamos del tema del estigma y la discriminación. En esto trabajamos fundamentalmente con Pedro Gargolov y bueno, un equipo entre La Plata y el Hospital Borda que son residentes que nos colaboraron con nosotros. Esto lo pasó rápido y en realidad tiene que ver con esto que lo voy pasando muy rápido porque de todo esto, ¿qué conclusión sacamos? Tenemos que cambiar algo en la opinión de la gente. Al final había puesto unos slides que por el tiempo no los voy a terminar pasando, que tiene que ver con cuál es la corriente antipsiquiátrica que quedó en la comunidad, incluso en la Argentina, que tiene que ver con películas, con el cine. En general uno plantea Atrapado sin salida, mismo Mirando al Sudeste, que se hizo en el hospital. Todas películas que son psicosis, todas películas que son trágicas, donde nos ponen a nosotros en un lugar muy malo. Y en general, este prejuicio, que tiene que ver después con el estigma, pero fundamentalmente con la discriminación, yo insisto a hablar del doble estigma y de la doble discriminación, que es la discriminación hacia la persona que padece la enfermedad mental, pero hacia nosotros y las instituciones psiquiátricas especializadas en salud mental. Entonces, quizás en estos minutos que tengo, creo que quiero un poco hacer una arenga hacia todos ustedes, porque nosotros lo que tenemos que lograr, que empezamos ese camino, es cambiar la idea que tiene la opinión pública de la enfermedad mental. ¿Y de qué manera lo pensamos? Que fue medio una cuestión casual, ¿no? Y en esto nos ayudó la pandemia. Lo pusimos en la agenda de los medios. Entonces, esto que es un manual dirigido a los medios, en realidad es un manual que asesora, que tiene una idea de dar como una guía y algunas cuestiones de asesoramiento hacia los profesionales comunicadores y periodistas de cómo tratar los temas de salud mental. Pero acá lo que metemos es cómo nos ven a nosotros. Es decir, nosotros no vamos a cambiar a la opinión pública por esta charla. Ni en la Facultad de Medicina, ni en el aula magna del Hospital Borda, ni en el Congreso de la AP de Mar del Plata de octubre. ¿Lo vamos a cambiar a través de quién? Nosotros no hablamos con la gente. Los que hablan son los comunicadores y los periodistas. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y esto que comentábamos, que en realidad muchos médicos que aparecen en los medios no son psiquiatras, y mucha gente va porque, bueno, va y muchas veces, de hecho nos han dicho algunos periodistas, vienen porque se hacen propaganda también. Digamos, usted no viene, doctor, pero nosotros tenemos una cola de gente que quiere venir porque habla y se hace propaganda. Nosotros queremos que vengan los médicos, los psiquiatras que trabajan en hospitales públicos, que están en la universidad, que son investigadores, cosa que nosotros no hacíamos. Yo al menos no lo hacía, y fue un grave error. No iba porque me parecía que era ser mediático, ir a hablar a un canal, era algo de baja estofa, como que era algo no bueno. Y es justamente al revés. Entonces, cuando surgió la pandemia y la cuarentena, el problema que tuvimos era que nosotros, en la asociación, hicimos un comunicado, porque ya veníamos venir, esto que ahora todo el mundo habla y se sabe, ya lo sabíamos. Esto fue a fines de marzo del 2020. Y no teníamos a quién llamar. No teníamos ninguna persona de prensa, productores, periodistas a quien llamar.
Claro, después terminó siendo todo esto una bola enorme y ahí es donde creo que es la oportunidad que todos tenemos que trabajar en eso, que es comunicar para que nos vean distinto. El psiquiatra es el loco y además trata a los locos. Entonces, ese es el punto más importante para resolver el tema de la discriminación. Y que además, por eso también es importante la formación continua y estudiar, porque tenemos que cambiar no solamente la opinión pública, sino de quién más, del resto de nuestros colegas, de las otras especialidades. Nosotros nos cansábamos, y hoy en día sigue pasando, la gente joven de guardia que tiene un paciente en el Hospital Borda y hace una interconsulta en el Hospital General, que los ningunean. Ningunean no solamente al paciente, sino al médico, el psiquiatra, y no sabe. Así que tenemos que posicionarnos bien como médicos y tener mucho fundamento y posicionamiento intelectual y, digamos, clínico, y tener una noción médica muy fuerte para lograr que eso también cambie. Fíjense que parte de lo que hablamos, de lo que es el aumento de la mortalidad en las personas que padecen enfermedades mentales severas, que vieron que hay un acortamiento entre 10 y 15 años, tiene que ver con nuestros colegas y con nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, tenemos que hacer la autocrítica, porque en realidad no es solamente la negligencia del paciente, es la negligencia de nuestros colegas y de nosotros mismos que no pedimos las interconsultas o no hacemos un seguimiento, entonces los pacientes tienen más enfermedades. Paso rápido, no sé qué hora es, porque ya me parece que estoy muy pasado. Esto lo voy a pasar rápido, que tiene que ver con todo lo que más o menos se habló, y porque, bueno, en realidad no tenemos tiempo. Esto, todos ustedes ya lo saben y lo hablamos recién, pero esto es lo que, la idea era cambiar esto. Y esto lo logramos bastante, les digo. En estos 2 años logramos bastante esto. Todo lo que aparecía, por ejemplo, el famoso tema del Malva, puedo decirlo porque lo hablé con él. Eduardo Feynman dice en una de las notas en La Nación, dice, es un criminal que tiene que estar encerrado en el Borda. Fíjense lo terrible, ¿no? Porque es un criminal, no, era una persona que padecía esquizofrenia. Y tenía que estar encerrado en el Borda. Es decir, encerrado, primero no, porque es una persona que padece una enfermedad, pero además debía estar internado para hacer un tratamiento. A nadie se le ocurriría, que pongo muchos ejemplos, decir, bueno, esta persona tiene que estar encerrado en unidad coronaria. No, está en unidad coronaria porque tuvo un infarto y está haciendo un tratamiento. Así que esto es algo muy importante, bueno, con varias cosas de estas. Son ejemplos, algunos son de Pedro, por ejemplo, este de Aníbal Lecter fue de La Plata. Así que, y después el tema fíjense, ¿no? Este famoso caso, que yo me acuerdo que ustedes creen, esto pasó en el Congreso de la Nación. Estaba interpelándose y le dice, bueno, usted es un esquizofrénico. Le dice una diputada al ministro, ¿no? La diputada al ministro le dice, usted es un esquizofrénico. Y ella pretendió descalificarlo, claramente, ¿no? Pero lo peor no es esto. Lo peor es que después dice, me habían dicho muchas cosas feas, pero jamás que era esquizofrénico. Entonces, fíjense que esto es opinión pública de personas de alto rango que tienen importancia en la ejecución y en la legislación. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar de esa forma. Esto, bueno, que ya lo pasamos. Y la cuestión fundamental es esta, ¿no? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y nosotros nos olvidamos de lo que es prevención primaria. Tenemos que trabajar más en eso. Y en una de las partes de promoción primaria, no podemos hacer prevención, pero tenemos que hacer promoción de la salud. Y eso tiene que ver con educación. Y la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Por lo tanto, educar para crear el mundo posible a nuestros seres queridos con esquizofrenia y con todas las enfermedades. En esto le tenemos que dar un agradecimiento especial también a la gente de AFE, que es la Asociación de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia, que colaboran mucho, y con Pedro, que ha hecho un enorme trabajo en esto en La Plata y en todo el país, porque fíjense que mucho de lo que pasó también se lo tenemos que agradecer a los medios, por Chano, por Petinato y por La Princesita, por Tini Stroessel, es decir, todas esas cosas que son oportunidades donde nosotros podemos intervenir con los comunicadores, con los periodistas, para que llegue el mensaje a la comunidad. Esto más que nada, creo que estamos muy en tiempo. No sé si hay unos minutos, pero si quieren comentar algo, tenemos 3 minutos, ¿no? Si quieren comentar algo de esto. Yo más que nada le digo, sobre todo a la gente joven,
hay que animarse a salir. Acá, por ejemplo, está Daniel Rebol, ¿no? ¿En Tandil? Las tandilenses. Daniel Rebol, que es un periodista que está en la radio. Él participó, hicimos un encuentro en Santiago de Chile, participó gente de toda la región, y me acuerdo que había alguien de acá, que era, creo que Daniel Rebol, que es ahí me dicen que sí, porque se planteó también la discusión, bueno, las palabras, qué sé yo, más o menos, digamos, ¿es un loco de mierda o es un loco lindo? A mí me gusta que me digan que soy un loco lindo. No es un problema eso. El tema es el atributo que uno le da a la palabra, digamos, si para insultarlo o no. Pero lo fundamental es la cuestión esta de la discriminación. Fíjense que el bajo presupuesto en salud, y prácticamente en salud mental, tiene que ver con que, bueno, a nadie le importa. Si hacemos que a la gente le importe, le van a marcar la cancha a los políticos. Entonces nosotros tenemos que hacer ese cambio cultural. Creo que estamos muy bien, porque avanzamos mucho, cambió mucho. De la cuestión muy antipsiquiátrica que había hace no mucho tiempo, ahora cambió. En el 2010 todo el mundo estaba a favor de la ley de salud mental. Porque, bueno, liberen a los pacientes de los manicomios. Y ahora no. Ahora la gente dice, no, pero es un hospital, que ¿cómo lo van a cerrar? Hay infinidad de notas en Infobae, en La Nación, en ámbito financiero, en la radio, en la televisión. Es una oportunidad y en eso creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Bueno, los comentarios y si no, cerramos, como quieran ustedes. Bueno. De la estigmatización, que para mí están relacionadas, la estigmatización que tienen las personas con los pacientes y también con los psiquiatras, ¿no? Que a mí que un NN que no es profesional de la salud tenga cierto estigma o cierto miedo con respecto al psiquiatra, bueno, ahora, a mí lo que me llama la atención es que los clínicos, los cirujanos, los traumatólogos tienen ese mismo preconcepto de nosotros. Me parece que ese preconcepto también nos lo hemos ganado nosotros. Que en algún punto nos lo hemos ganado nosotros. Y también tenemos que hacer la autocrítica de que vamos a entrar en una discusión quizás como... Pero muchos psiquiatras terminan siendo psicólogos que medican. Y no se comportan como médicos y se olvidan de la medicina. Y para mí una de las grandes cosas que tenemos que hacer autocrítica a los psiquiatras es que, por ejemplo, no nos hacemos cargo del todo de los efectos adversos que nosotros mismos provocamos con las medicaciones que indicamos. Por ejemplo, donde un poco lo que decía usted, doctor, de que los pacientes psiquiátricos tienen 10, 15, 20 años menos de esperanza de vida, precisamente entre otras cosas, porque nosotros generamos esos problemas de salud con los antipsicóticos, el síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Y también cómo nos presentamos nosotros mismos ante otros médicos, ¿sí? Entonces me parece que también eso tenemos que hacia adentro, que generar la discusión entre nosotros de cómo nos vamos a comportar y qué formación vamos a tener los médicos psiquiatras para poder comportarnos precisamente como médicos y no que seamos psicólogos que medican. No tengo nada de malo, no estoy criticando a los psicólogos, estoy criticando a los psiquiatras que, como una cosa que es un horror, medican la neurosis, por ejemplo, ¿no? O la histeria. Me parece un horror, digo, no. Bueno, muchas gracias. Sí, coincido totalmente. Hay varias explicaciones de eso. Tiene que ver con que nuestra especialidad, la especialidad de psiquiatría, ha tenido distintas corrientes de pensamiento. La filosofía de la ciencia llegó un poco tarde también a lo que es la psiquiatría en sí, que tiene que ver con ciertas cuestiones vinculadas con cómo se accede a ese conocimiento. Y en eso, bueno, fueron las corrientes también diferentes que hubo de médicos psiquiatras, en un momento que se sabía menos. Y después, bueno, tiene que ver con una situación también donde realmente sabemos mucho, pero sabemos poco en relación a lo que es los constructos de enfermedad, todo esto que se habla siempre. Pero en realidad sabemos bastante como para mejorarle la vida y la calidad a las personas que padecen enfermedad mental, a sus familias y a la comunidad en su conjunto. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Yo creo que a partir de ahora uno tiene que ser realmente optimista, realista, ¿no? No ser un optimista en vacío, pero sí sabiendo que mucho podemos hacer. Y para eso tenemos que, bueno, esforzarnos primero en estudiar, en tener una actitud compasiva con la persona y con la familia, ser más comprensivos y ser lo que dijimos antes, que tenía que ver con esto del diagnóstico, ser realmente minuciosos con lo que hacemos, buscar realmente, hoy no hay excusas para no estar bien formado, el acceso a la información es mucho más sencillo que cuando era mi época, que
era muy difícil. Hay papers del 84 que leí en el 2004, 20 años después, porque no teníamos acceso, ¿no? Así que yo por eso aliento a todos a eso, a comunicar, a hablar en los grupos pequeños, si uno tiene que poder hablar en grupos grandes, para la comunidad. Ahí es donde se produce el cambio. En realidad, si hablamos entre nosotros, no. Todo esto que hablamos de las políticas, cosas que se saben que tiene que ver con políticas sanitarias, hay muchas cosas que se saben. No se hacen porque los legisladores no lo van a hacer, los ejecutivos no lo van a hacer, salvo que la gente lo demande de otra forma. Y la realidad es que estamos en un momento crítico, pero así todo, uno puede ser optimista, tenemos un recurso humano muy valioso, que tenemos que mejorar igual, tenemos que mejorar, tenemos que insistir y mantener eso que es educación continua, permanentemente y actualización. Empezar a ocupar los lugares. Sí, claro, no, pero tiene que ver con el posicionamiento de dónde está cada uno, ¿no? Como no una cosa tan pensándolo en abstracto, sino en concreto, donde uno está y cuando tiene la oportunidad de hablar, que yo no lo hacía, yo cometí un error. Para mí me llamaban y no iba. Está bien, uno tiene poco tiempo, trabaja mucho, pero en general le escapaba de esas cosas, no me parecía, me generaba mucho malestar. Creo que uno tiene oportunidad, tiene que comunicar, y sobre todo a través de los medios que llega mucho a la opinión pública. Bueno, gracias.